¿Qué más, mi gente? Sí, seguimos mamados, un poco ausentes, no hemos subido muchos videos, pero seguimos mamados. En esta ocasión quiero hacer una reflexión acerca de Miguel Polo Polo. Decidí titular este video Miguel Polo Polo y la bajeza humana. Esta va a ser una crítica desde el liberalismo. Y es que yo creo que a estas alturas es más que obvio que, para los que me escuchan, que yo defiendo el liberalismo a capa y espada. Y es que para mí el liberalismo es una llama encendida por la razón, por la justicia y sobre todo por la libertad, que encuentra su refugio en unos autores bien interesantes que van desde Alberdi, por ejemplo, acá en Sudamérica, un argentino, que fue el autor de, yo creo, la época más próspera en la Argentina, y pasa también por unos franceses que pasaron a la historia, que para muchos sonarán como Voltaire o Rousseau. En fin, el liberalismo usualmente encuentra unos adversarios bien fuertes que se centran más que todo en el autoritarismo, todo lo contrario a la libertad que profesa el liberalismo. Y en esta ocasión encuentra en la figura de Miguel Polo Polo no a un adversario digno, sino todo lo contrario, un símbolo de la bajeza humana, que tristemente es el tipo de persona que emerge cuando la ignorancia y la prepotencia toman la palabra. Polo Polo no encarna una visión política debatible dentro de los confines de una democracia estable. Él representa más bien el eco de los godos de antaño, de aquellos que escuchaban nuestros abuelos hace 100 años, aquellos conservadores que nos dejaron en quiebra y destruidos como país, como ya lo he dicho muchas veces. Pero en fin, es de esas personas que confunden el autoritarismo con orden, el prejuicio con convicción y la vulgaridad con valentía. Y es que lo voy a decir de forma muy directa porque yo creo que a muchos nos ofendió lo que hizo. No hay acto más vil que negar la dignidad de las víctimas de los horrores de este absurdo conflicto armado que hemos vivido en Colombia. Arrojar a la basura el homenaje a las víctimas de los falsos positivos no es de ninguna manera un gesto político, sino un acto de odio. Tal acción, realizada con una sonrisa de desdén y burla, muestra el profundo desprecio de Polo Polo hacia el fundamento más sagrado del liberalismo, la protección de los derechos individuales frente a los abusos del poder, poderosos como él, un congresista hoy en día. Rousseau habría llamado a semejante individuo un enemigo del contrato social, podría decirse, pues el desdeñar, el jugar con el dolor ajeno, destruye profundamente los lazos de una sociedad que en últimas nos quiere hacer sus ciudadanos, nos quiere hacer pertenecientes de una comunidad y no bestias peleando unas con las otras. ¿Es que se le olvida acaso que el 45% de las víctimas de este absurdo conflicto, y lo vuelvo a repetir, absurdo conflicto que aún vivimos en Colombia, fueron culpa de paramilitares? Que hubo incluso un 12% de homicidios por parte del Estado. Pero bueno, él vio por ahí un titular de una revista barata y se quedó con eso, con un prejuicio barato que confirmaba sus sesgos personales. Y es que todos hemos jugado en un papel en este conflicto, hay que decirlo. Unos han sido victimarios, otros han sido víctimas, otros más, y quizás los que más fortuna han tenido, han sido espectadores. Y otros pocos, como Polo Polo, han sido bufones. Y yo creo que es hora de sacar unos trapitos al sol, como decía mamá. Y es que no hay que olvidar los espectáculos y los escándalos que ha brindado este personaje tan dantesco que nos dio la sociedad colombiana. Y es que últimamente se la pasa criticando mucho a aquellos que son del pacto histórico, entre ellos a David Racero, ¿no? Quien tuvo hace poco un escándalo relacionado con los empleados de su UTL, a quien estaba mandando a trabajar en un negocio personal, en un Fruver. Y pareciera que a pesar de que a priori uno podría pensar que están en las antípodas ideológicamente, ¿no? Uno de izquierda y el otro de derecha, pareciera que están más afines de lo que uno podría pensar, ¿no? Y es que Polo Polo le estaba pidiendo dinero aparentemente, presuntamente, a sus empleados, a los empleados de la UTL. Y es que un hombre a estas alturas le pida una porción del salario a sus empleados bajo el pretexto de cubrir costos, no solo es ilegal ni bajo, sino que atenta contra el principio de igualdad. Pero así es la política en Colombia. Especialmente en Colombia, hay que decirlo. Se la pasan echándose mierda los unos a los otros, mientras todos, paradójicamente, están de mierda hasta el cuello. Mientras la gente bien, gracias, esperando a que los bebés se dignen a hacer las cosas bien, a pesar de que tienen salarios de multimillonarios, de más de 30 salarios mínimos. Pero bien, bacano, esperemos a que algún día se dignen a hacer las vainas bien, a trabajar. Y es que uno como liberal rechaza de tajo la corrupción, ese cáncer que corrompe las instituciones y destruye de forma profunda la confianza de la gente en el Estado. Polo Polo en su desvergüenza demuestra que su discurso de mérito no es más que una parafernalia barata que ha usado para embrujar bobos, como hacen todos los políticos acá.
especialmente como un escudo para ocultar su codicia. Es que no hay mérito en lo que ha hecho, ni siquiera hubo mérito en la forma en que llegó al Congreso, llegó con escándalos. Y por cierto, estaba ocupando una curul de paz, una curul que debería orientarse a conciliarnos como sociedad. Y miren lo que está haciendo. No hay mérito en lo que está haciendo, no hay mérito en lo que hizo con sus empleados de demostrarse que fue verdad. No hay justicia en el abuso del poder de ninguna forma. Y sobre todo, no hay justicia en abusar del poder para satisfacer unos pocos intereses personales. Hay una frase muy bonita de Voltaire que decía: aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades. Polo Polo, en su cruzada contra la decencia y la inteligencia, ha convertido la ignorancia en su estandarte, en su logo político. Su odio hacia la pluralidad, su rechazo hacia las ideas ajenas y su devoción por la confrontación vulgar son un recordatorio de los peligros del fanatismo que representa este personaje. Un liberal verdadero no teme a la crítica, ni al disenso, ni al debate. En cambio, un Polo Polo los elimina, los burla y los pisotea, como si la razón fuera un estorbo y no la herramienta para alcanzar la justicia en este país. Y vuelvo a mis autores liberales que tanto quiero. Y es que para Alberdi la sociedad libre se construye sobre una base de instituciones fuertes, unas instituciones gubernamentales fuertes, transparentes y sobre todo respetadas, cosa que no pasa con este tipo de personajes siendo la burla del país. Sin embargo, Polo Polo opta por destruir este tipo de instituciones desde adentro, minando la confianza de la gente, actuando como el bufón de turno, banalizando la política y reduciendo toda esta conversación que debería tener más fondo a un mero espectáculo grotesco. En lugar de defender la constitución, las leyes, la gente, de defender por lo menos una idea con algo de forma, él se convierte en un ariete contra ellas. Me recuerda un poco a aquellos que atacan el liberalismo, el neoliberalismo, como muchos dicen, el cemento y a Paracol, que son meros prejuicios, ¿no? Este simplemente hace lo mismo, pero del otro lado. Este está a favor del liberalismo, del cemento y de Paracol, pero por la misma razón, por prejuicios, no porque haya un argumento de fondo. En últimas, los extremos se terminan pareciendo, ¿no? Y es que exhiben con orgullo su ignorancia, su fanatismo. Ese es el cáncer de este país. Pero bueno, no se me vayan porque esto puede parecer el típico discurso, quizás incluso mamerto, o God, como lo puedan llamar. Pero es importante, no por nada Miguel Polo Polo está ocupando una curul de paz. Miren lo que hace apenas tuvo la oportunidad: pisotear un evento de madres que perdieron a sus hijos en este conflicto. ¿Acaso lo que piensa es que un don nadie hecho congresista vale más que el dolor que tenían esas madres? Que quizás era un evento, pero quizás para ellas era más que un evento. Era un acto de validación, quizás. Quizás era un acto por el medio del que podían vivir su dolor. Y él hizo de un evento en el que ellas podían desahogar de alguna forma su dolor porque ya sus hijos no están en este espectáculo. Qué bajo. Es que hay que caer muy bajo. Miguel Polo Polo es un síntoma, téngalo claro, no la enfermedad. Representa la degradación de la política en una era donde la posverdad y la demagogia han reemplazado totalmente al debate ilustrado de hace siglos. Que tan avanzados nos pensamos ahora, ¿no? Debemos luchar con ideas, con argumentos y con una firme defensa de la libertad. Y yo creo en eso y lo voy a creer hasta mi muerte. El liberalismo no es un refugio para los cobardes como Polo Polo que se quieren pintar de capitalistas, igual que han hecho muchos en Colombia para terminar robando al Estado. También es un arma para los déspotas disfrazados. Es el liberalismo la más noble de las doctrinas, pues no pretende otra cosa sino liberar a la sociedad de las cadenas que le han impuesto sus verdugos, que en este caso son la clase política colombiana. Le exige a aquellos que se consideran liberales de verdad, perdónenme, altura moral y una claridad intelectual de la más alta. Al confrontar a Polo Polo,
es claro que no desafiamos a un individuo por sí mismo, sino que reivindicamos la esencia de lo que nos hace humanos, la búsqueda de la verdad, la defensa de los oprimidos y la construcción de una sociedad más libre y justa, como señaló Rousseau. Y grábense esta frase, mis amigos: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Que no sea un polo polo quien decida el peso de nuestras cadenas. Un saludo, amigos, me despido.